Manual del especulador en la bolsa. Introducción. 1. De las diferentes formas de la producción, y en particular de la especulación. La producción de riquezas puede reducirse a 4 principios generales que, aunque semejantes en su origen, la actividad humana, se distinguen claramente unos de otros en cuanto a su forma. Primero, el trabajo, se entiende comúnmente por esta palabra la forma dada por la mano del hombre a la materia. Así, el laboreo de la tierra, la talla de las piedras, la extracción del mineral, la tala de árboles, la excavación de canales, la perforación de pozos, la siembra de granos y el injerto de árboles son trabajo. Es desde este punto de vista, por lo demás restringido, que ha pasado a ser de uso común para designar especialmente, bajo el nombre de clase trabajadora, a la masa de fabricantes, artesanos, labradores, viticultores, jornaleros, en fin, a todos aquellos que ponen, como se dice, manos a la obra. Segundo, el capital, se define el capital como el trabajo acumulado. Lo que reduce esta categoría a la precedente, y equivale a decir que la producción del capital no es otra cosa que la del trabajo mismo. Así, el herrero emplea, en el ejercicio de su profesión, hierro bruto, hulla y herramientas, esto es, junto con el dinero que le sirve como fondo de maniobra, su capital. Su mano de obra, la nueva forma que le da al hierro, es su trabajo propiamente dicho. Sin embargo, el carbón que quema y el hierro que forja son el resultado de un trabajo anterior, semejante al suyo. Por otro lado, los arados, los ejes y los herrajes de carretas y de carros que entrega al agricultor, se convierten para este último en instrumentos de producción. De modo que, en el sistema general de la economía, el capital y el trabajo se confunden. Lo que es producido, saliendo de las manos de uno, se convierte en materia prima, o capital, entrando en las manos de otro. Los algodones y las lanas, producto del colono o del agricultor, serán el capital, o al menos parte del capital, del hilandero; los hilos, producto de este último, se convertirán en la materia prima del tejedor; las telas y los paños, producto de este último, formarán la materia prima de los talleres de confección para la lencería y la vestimenta. Por lo tanto, el capital es la materia sobre la cual y con la cual se trabaja. El trabajo propiamente dicho es la forma nueva dada a esta materia. El primer capital es suministrado gratuitamente al hombre por la naturaleza. Con el tiempo, este primer capital, transformado por el trabajo, es casi enteramente apropiado. Y la prestación de este es realizada por los poseedores, quienes toman, por esta razón, el título de capitalistas o propietarios. Se denomina crédito, arrendamiento, alquiler, aparcería, subarriendo, comandita, etc., al acto general mediante el cual el capital pasa de las manos del capitalista o propietario a las del trabajador o industrial. Tercero, el comercio, la prestación de los capitales, para todo lo que está fuera de la explotación del suelo, supone el transporte o la circulación de los productos. Este transporte es considerado, con justo título, como una nueva forma de la producción. Por ejemplo, el navegante que trae a nuestros puertos los productos de los trópicos entrega, es cierto, su cargamento de tés, de algodones, de azúcares, de índigos, de cafés, de maderas de tinte, tal como lo ha recibido. Los marineros y las compañías de ferrocarriles, que transportan estas mercancías al interior del país, y los mensajeros que las hacen llegar hasta las aldeas más pequeñas, no añaden nada, como forma, a los productos que transportan. No por ello son menos productores. Transportan de un lugar donde hay sobreabundancia a otros donde hay escasez de mercancías que, sin este desplazamiento, carecerían de valor. En efecto, la producción, en el sentido económico de la palabra, no es una creación de materia, es una creación de utilidad, y todo lo que añade utilidad a la materia, ya sea dándole forma, ya sea entregándola o desplazándola, es verdaderamente productivo. Si el transportista que realiza el traslado de los productos puede y debe ser llamado legítimamente productor, el comerciante que los almacena, a su propio riesgo y ventura, y los mantiene a disposición del consumidor, lo es igualmente. Es imposible, en primer lugar, que cada particular vaya a abastecerse a la fuente de todo lo que consume. En los casos mismos en que esta imposibilidad no existiera, resultaría para él en viajes y pérdidas de tiempo de una importancia muy superior al beneficio que le reporta al comerciante. Aunque existen industrias donde el obrero puede tratar directamente con el consumidor, y viceversa, como la carpintería, la ebanistería,
La zapatería o la fabricación de carros, su número es muy restringido. Y además, es necesario que los mercados de este género traten sobre un valor de cierta importancia. El fabricante de clavos, por ejemplo, que se viera obligado a dejar su forja para ir a vender a mercados lejanos unos pocos kilogramos de clavos. Aun si obtuviera el beneficio del quincallero, ciertamente no encontraría al final del día lo que gana en su yunque cuando no se desplaza. Así, no solamente produce el trabajador, no solamente produce el industrial que compromete su actividad y su fortuna en una empresa donde hace trabajar a otros obreros, sino que el capitalista, que suministra un fondo de maniobra y las herramientas a esta empresa, y hace posible la nueva forma dada a la materia por los trabajadores, contribuye a la producción. El banquero, al controlar la solvencia de los comerciantes y de los fabricantes y al dar, mediante su firma, circulación a billetes que sin él se quedarían en la cartera, produce también mano de obra, transportes, comercio, empresas, préstamos o comanditas, operaciones de cambio y de descuento. Son otras tantas formas diversas del mismo hecho económico, la producción. Cuarto, por encima del trabajo, del capital, del comercio o del intercambio y de sus innumerables variedades, se encuentra además la especulación. La especulación no es otra cosa que la concepción intelectual de los diferentes procesos mediante los cuales el trabajo, el crédito, el transporte y el intercambio pueden intervenir en la producción. Ella es la que busca y descubre, por así decirlo, los yacimientos de la riqueza, la que inventa los medios más económicos para procurársela, la que la multiplica, ya sea por formas nuevas, ya sea por combinaciones de crédito, de transporte, de circulación o de intercambio, ya sea por la creación de nuevas necesidades, o incluso por la diseminación y el desplazamiento incesante de las fortunas. Por su naturaleza la especulación es, pues, esencialmente aleatoria como todas las cosas que, al no tener existencia más que en el entendimiento, esperan la sanción de la experiencia. Un capitalista encuentra que sus fondos colocados en hipotecas no le rinden lo suficiente. Pasa con uno o varios armadores, un contrato por el cual les presta sobre el cuerpo de los barcos y sobre sus cargamentos, una suma considerable, conviniendo en que, si estos objetos perecen, el capital prestado se perderá para él. Si por el contrario, llegan a buen puerto, tendrá una parte del 50% en el beneficio de la venta. Esto es lo que el Código de Comercio llama contrato a la gruesa, una verdadera especulación. Una reunión de capitalistas se constituye en sociedad anónima, con aprobación y bajo la vigilancia del Estado con el fin de asegurar mediante una prima de 2 por 1000 a los propietarios contra los riesgos de incendio. Han calculado, según el promedio más o menos exacto de los siniestros anuales, que a esta tasa tan baja, insignificante para los asegurados, los fondos de la compañía, sin dejar de funcionar en otras empresas como capital, podían, como apuesta de una operación aleatoria, rendir 50, 100 y 150% de beneficio neto anual. Especulación. Se conoce la historia de aquel fabricante de sombreros de paja de Italia, que ofreció 10.000 francos a una camarera de la emperatriz Josefina si lograba hacer que su señora usara uno de sus sombreros. En efecto, la moda no tardó en extenderse entre todas las damas de la capital y consolidó la fortuna del industrial. Especulación. Un ingeniero decía que, si se encontrara el medio de reducir el gasto de combustible en las máquinas de vapor de 4 kilogramos a 1 por hora y caballo de fuerza, sería como haber descubierto una mina de carbón cuya riqueza explotable fuera igual a la cantidad de combustible que se ahorraría en todas las máquinas en funcionamiento. Gasta 1 millón en estudios y ensayos, ¿tendrá éxito? ¿No lo tendrá? Sí, su fortuna puede multiplicarse por 10, si no, lo pierde todo. Especulación. En todos estos ejemplos, la especulación es eminentemente productiva, no solamente para el especulador, sino para el público, que participa de los resultados. El contrato a la gruesa es productivo, puesto que si no se encontrara a nadie que corriera el riesgo del mar, no habría comercio marítimo. El seguro es productivo, puesto que hace desaparecer casi por completo los peligros del incendio al distribuirlos sobre un número muy grande de propiedades. El soborno pagado a una mujer de la corte ha sido productivo. No hablamos en este momento del lado moral de la especulación, llegaremos a ello más tarde, puesto que causó un aumento de producción en la industria de los sombreros. El ingeniero mecánico sería productor si lograra realizar su pensamiento. Produciría 3 veces más que la industria minera, puesto que realizaría una economía de combustible igual, en lo que concierne a las máquinas.
a las 3/4 partes del consumo. La especulación es productiva también en los casos siguientes. Un ebanista hace abrir un bloque de palisandro o de caoba. Lo ha comprado a su propio riesgo y ventura por 300 francos. Si la madera está sana, tanto mejor para él; si está estropeada o es de calidad inferior, tanto peor. A medida que el corte de la sierra avanza y el serrín parece ser de buena calidad, las probabilidades de un mercado ventajoso se transforman en probabilidades, pero aún no en certeza. Un segundo ebanista ofrece al primero 100 francos de beneficio y se convierte en adquirente. El mismo juego se repite con otros antes de que el bloque esté enteramente aserrado, de suerte que el último comprador lo paga por 600 francos. La pieza de madera no ha duplicado su valor, sin duda, pero ha duplicado su precio, y este precio se ha repartido entre los diferentes propietarios desde el primer vendedor hasta el último comprador. Esta repartición es al mismo título que el transporte o el intercambio una producción. Un comerciante de vino al por mayor, en lugar de vender su mercancía al precio corriente, la guarda en la bodega hasta que el estado de la viña permita augurar favorable o desfavorablemente la cosecha para el año siguiente. Viene una helada que compromete el brote, el granizo destruye los capullos. La helada tardía se lleva la última esperanza del viticultor, el vino duplica su precio. ¿Qué significa esto? Que el consumo del año siguiente deberá ser en parte cubierto por la cosecha del que le precede, y que a falta de la previsión pública, el especulador se ha encargado de proveer a ello. Es por tanto un servicio que presta al mismo tiempo que hace fortuna. Su ahorro se convierte para todo el mundo en producción. Supongamos el caso contrario. La vendimia se anuncia bajo felices auspicios y la cosecha supera al final todas las estimaciones. El precio de los vinos disminuye a la mitad. El comerciante pierde en la misma proporción en que contaba ganar. ¿Qué ha pasado? Es que el negociante, al aplazar su venta, ha destruido no la mitad del vino que estaba en sus bodegas, sino la mitad del valor de este vino, privándolo del consumo que lo reclamaba. Sin duda se puede lamentar ver el bienestar del pueblo entregado así al arbitrio de los especuladores. Es una cuestión a tratar aparte. Pero tanto es verdad decir que hubo destrucción de valor en el segundo caso como es cierto que hubo producción en el primero. Un armador de Marsella acaba de recibir de Odessa el conocimiento de embarque de un cargamento de trigo que debe llegarle dentro de un mes. La escasez arrecia, los cereales están en alza, transporte de mercancías, producción. En el momento en que el navío entra en el puerto, el trigo ha sido vendido y revendido 5 o 6 veces. Siempre con beneficio, reparto de ganancias, producción. En el intervalo del desembarco, el gobierno rebaja los derechos de aduana y de peaje sobre los trigos cuyo precio se reduce en un 10%. El negocio se vuelve malo para el último especulador que se ha aventurado demasiado y que paga por todos. Destrucción de valor en sus manos, por consiguiente, demostración de la productividad especulativa entre sus colegas. La más gigantesca especulación financiera y mercantil de la que se haya hablado en la historia es tal vez la del escocés Lab. La Compañía de las Indias, fundada por él en 1717, debía abarcar a la vez las operaciones de banca, el comercio de la China, de la India, de África y de América, el arrendamiento de los impuestos, el monopolio de los tabacos, el reembolso de la deuda pública, finalmente la sustitución del papel a modo de moneda por los escudos. Ninguna de las partes de esta vasta empresa implica en sí una imposibilidad, nada más lógico que su sistematización. Y en cuanto a la idea de reemplazar en las transacciones los metales preciosos por un título de papel revestido del sello del Estado y de la aceptación nacional, se puede afirmar hoy en día que si la práctica no lo ha realizado aún, no por ello es menos una verdad demostrada a los ojos de la ciencia. Es claro que si el proyecto de Lab hubiera podido ser llevado a buen término, el gobierno habría podido reembolsar con ventaja para ellos las inscripciones de sus acreedores en acciones de la compañía, y que luego la entrada de numerario en las cajas del Estado le habría constituido un beneficio neto de la totalidad de las especies. El éxito no respondió en absoluto a la audacia del plan, un agiotaje desenfrenado, la ignorancia universal, la mala voluntad de los financieros y del Parlamento. La precipitación del fundador hicieron abortar una combinación que la posteridad está lejos, en cuanto al fondo, de haber condenado. Sin embargo, el desastre de 1720 a 21 no fue sin compensación. Un desplazamiento enorme de capitales había tenido lugar, mientras que una nobleza depravada devoraba en sus carteras las acciones del Mississippi.
su oro y sus bienes pasaban a manos de los plebeyos e iban a dar a la industria, a la agricultura y al comercio un aumento de fecundidad. Así pues, la especulación es, propiamente hablando, el genio del descubrimiento. Ella es la que inventa, la que innova, la que provee, la que resuelve, la que semejante al espíritu infinito crea de la nada todas las cosas. Ella es la facultad esencial de la economía. Siempre en vela, inagotable en sus recursos, desconfiada en la prosperidad, intrépida en los reveses. Ella avisa, concibe, razona, define, organiza, manda, legisla. El trabajo, el capital y el comercio ejecutan. Ella es la cabeza, ellos son los miembros, ella camina como soberana, ellos la siguen como esclavos. Su acción es universal. El primero que labró un campo, que encerró el ganado en un corral, que hizo fermentar el jugo de manzana o de uva, que excavó, por medio del fuego, una canoa en un tronco de árbol. Fue tanto un especulador como aquel que mucho tiempo después imaginó la moneda o la letra de cambio. La política misma es una variedad de la especulación, y como tal, una variedad de la producción. Fue una grande y bella especulación aquella que hizo nombrar a los reyes de Macedonia generalísimos de la Grecia, contra la Persia y que, por este medio aseguró la preponderancia de Europa sobre Asia. Hizo gozar de orden y de paz a las repúblicas helénicas y preparó el camino al cristianismo. César no fue un especulador menos afortunado a su vez cuando retomando los proyectos de Alejandro y, ampliándolos aún más, opuso al egoísmo de los patricios de Roma el interés de las provincias sometidas y fundó sobre la admisibilidad de todos los pueblos al derecho de ciudadanía, la potencia imperial. 2. De los abusos de la especulación. Toda cosa tiene su lado malo, toda institución sus abusos, toda ventaja arrastra consigo sus inconvenientes. Es el trabajo el que hizo imaginar la esclavitud, y todo el mundo sabe, sin que tengamos necesidad de repetirlo, qué miserias engendran en nuestros días el servicio de las máquinas, la división parcelaria, los oficios insalubres, las jornadas excesivas, la explotación inmoral de la infancia y del sexo. Después de la tiranía de las maestrías y de los gremios destruidos en el 89, las torturas de la competencia y las ignominias del salario, tal es el patrimonio del trabajador. El crédito parece tener por correlativo obligado la usura, y este no es el menor vicio que deshonra la prestación de capitales. El precio excesivo de los alquileres, sobre todo en París, es una plaga sobre la cual sería casi sedicioso en este momento detenernos. El comercio, por su parte, no se contenta con el precio de sus transportes, de sus comisiones, de la prima debida a los riesgos que corre o del producto legítimo de sus descubrimientos. Le hace falta todavía el privilegio, el monopolio, la subvención. La prima, la falsificación, el fraude, el acaparamiento. La especulación no podía escapar a la ley común, y como los peores abusos son aquellos que se ligan a las mejores cosas, corruptio optimi pessima. La corrupción de los mejores es la peor, es bajo el nombre de especulación que el parasitismo. La intriga, la estafa, la concusión devoran la riqueza pública y mantienen la miseria crónica del género humano. La especulación, hemos dicho, es esencialmente aleatoria. Toda combinación industrial, financiera o comercial, lleva consigo un cierto riesgo, por consiguiente, al lado de la remuneración de un servicio útil hay siempre o casi siempre un beneficio de agio. Es este agio el que sirve de pretexto o de ocasión al abuso. En tanto que sirve de compensación al riesgo que toda especulación productiva lleva consigo, el agio es legítimo. Buscado por sí mismo independientemente de la producción especulativa, el agio por el agio, en fin, entra en la categoría de la apuesta y del juego, por no decir de la estafa y del robo, es ilícito e inmoral. La especulación así entendida no es más que el artilugio, siempre azaroso sin embargo, de enriquecerse sin trabajo, sin capital, sin comercio y sin genio. El secreto de apropiarse de la fortuna pública o de la de los particulares sin dar ningún equivalente a cambio, es el cáncer de la producción, la peste de las sociedades y de los estados. Hagámosla conocer por algunos ejemplos. El juego y la apuesta son la forma más simple de la especulación agiotista, totalmente desprovista de productividad y de utilidad, pero no todavía del todo criminal. Un cierto número de personas se reúnen en un salón alrededor de una mesa, amontonan sobre el tapete oro y billetes de banco, apuestan por el rojo o el negro, o ponen sus fondos en juego en un tiro de dados, en una mano de cartas. El azar, ciego o inteligente, acaricia a este, maltrata a aquel. Uno se va arruinado,
el otro se retira con un ligero beneficio, un tercero ha hecho fortuna. ¿Qué han producido todos ellos? Suponemos que la partida se ha jugado de la manera más leal del mundo, que han hecho producir a sus capitales. ¿A su inteligencia? ¿Qué valor han conquistado? Absolutamente ninguno. Millones habrán podido ser arrojados sobre el tapete, sin que hayan producido la menor utilidad nueva. A lo sumo habrán cambiado de dueño. Aficionados a la especie equina crían a gran costo, sementales y yeguas para las carreras. El precio de inscripción para correr es de 1,000 francos. Este lujo puede tener su utilidad para la mejora de la especie, que es una parte de la riqueza nacional. Pero las apuestas que se realizan fuera del círculo de los criadores entre los espectadores desinteresados, ¿para qué sirven? Juego puro, que no tiene otro efecto que distraer la inteligencia de los apostadores y que, si se propagara en la nación, arrastraría a la producción a un déficit notable. Un individuo que no es ni industrial, ni comerciante, que se guardaría muy bien de emprender cualquier empresa seria, apuesta que el precio del pan, hoy de 50 céntimos el kilogramo, estará el próximo invierno a 60. Que el de los vinos superará después de la vendimia los 40 francos el hectolitro, un franco de derechos. Que tal navío cargado de algodón y esperado en el Havre el 1 de diciembre no habrá llegado en enero. ¿De qué se mete este enredador? Ya sea que pierda o que gane, ¿qué puede resultar de ello para el comercio? ¿Qué le hace eso a la fortuna pública? Más aún, ¿no hay ya algo reprensible en venir así, sin meta, sin utilidad, sin motivo serio, a arrojar la perturbación en las transacciones? Los capitales, como toda especie de mercancías, están sometidos a la oferta y la demanda, y sufren las oscilaciones del crédito. Es por lo tanto, muy natural y muy simple cuando el comercio, la industria o la hipoteca ofrecen al dinero el 5 y 6% de interés, que los acreedores del Estado vendan sus títulos y busquen colocar en otra parte los capitales que, comprometidos en los fondos públicos, no reportarían más que el 4. De igual modo, si el dinero abunda en el mercado o si el comercio y la industria no ofrecen al capitalista una seguridad suficiente, es natural también que reporte sus fondos al Estado y que compre rentas. En el primer caso los fondos públicos estarán a la baja, lo que será un signo de prosperidad general. En el segundo estarán al alza, lo que testimoniará la falta de confianza. Si hay un alza por todas partes a la vez es porque el capital sobreabunda y la oferta del poseedor supera la demanda del empresario. Tal es la significación normal de los movimientos de la bolsa en lo que concierne a los fondos públicos. Pero el agiotaje viene a desnaturalizar esta significación al punto que la relación cambia del todo y que en la inmensa mayoría de los casos, la baja de la renta en la bolsa significa malos negocios. El alza de la renta, al contrario, buenos negocios. Tanto para el país como para el gobierno. La razón de esta anomalía es que en lugar de ver en la deuda pública un vertedero asegurado para los capitales disponibles, nos hemos habituado a considerar al Estado mismo como un gran empresario de comercio, industria, banca, salubridad, seguridad, etc., cuyo crédito sube o baja según que sus operaciones parezcan más o menos ventajosas y plausibles y que, por la importancia de sus negocios, por la solidaridad que imponen al país, domina y gobierna el mercado. Un particular se presenta en la bolsa, estando el 4,5 a 90 francos. Ofrece entregar a fin de mes por 100,000 francos de rentas de este valor a 89 francos. Es decir, que apuesta, fundándose en cualquier conjetura, que la renta 4,5, que en este momento está a 90, habrá descendido a fin de mes a 88. En consecuencia, se compromete a entregar en la misma época a 89, diferencia, un franco, que constituye el beneficio de su apuesta. Ciertamente, esto es ya una cosa profundamente irregular, inmoral, desastrosa. Una cosa que acusa a la vez la organización política del país, la moralidad y la capacidad del poder. Que este encadenamiento de la fortuna y de la seguridad de los ciudadanos a las decisiones ministeriales, y esta asimilación de los actos del soberano al sorteo de una lotería. Es evidente que semejantes apuestas no solo no contienen en sí mismas ningún elemento de utilidad, de productividad o de economía, sino que son soberanamente contrarias a la realización de las operaciones reales y destructivas de toda especulación seria. Vayamos al fondo y descubriremos pronto que esta apuesta, esta especulación de bolsa que, hecha abstracción de los intereses que compromete, podía hasta cierto punto parecer inocente, no es la más de las veces sino una violación de la fe pública. Un abuso del secreto de Estado, una traición hacia la sociedad. Un ministro,
cuya fortuna personal se compone de 50,000 libras de rentas colocadas en el Estado, sabe, de fuente cierta, que existe entre el gobierno del cual forma parte y una potencia extranjera tal dificultad diplomática de la cual saldrá infaliblemente una declaración de guerra. Pone su fortuna a resguardo vendiendo a 92 unas rentas que sabe que han de descender en ese espacio de 5 o 6 semanas a 85. Semejante acto por parte de un ministro es una cobardía, una deserción. Hace más, no contento con salvar por una felonía sus propios capitales, juega a la baja bajo el manto impenetrable de un agente de bolsa, y realiza en 15 días varios millones. Es un robo cometido de noche, en casa habitada, con premeditación y emboscada. Pero el secreto del agente de bolsa le está asegurado, y luego, como dice Gilbert, él es poderoso. Las leyes han ignorado su crimen. El mundo bursátil admite, tolera, excusa o perdona tales actos. Esto ya no es una traición, se le llama eufemísticamente especulación. La mayor parte de las especulaciones de bolsa, ya tengan por objeto los fondos públicos o los valores industriales, reposan hoy en día, sea sobre eventualidades más o menos ingeniosamente calculadas y cuya causa primera es generalmente el Estado, sea sobre secretos robados a las compañías o al Estado, sea en fin sobre el favor, la indiscreción, la connivencia o la venalidad presunta de los administradores de compañías y de los funcionarios del Estado. A esta hora la especulación ya no es un juego donde cada uno tiene el derecho de hacer todo lo que la ley no prohíbe y de corregir, tanto como lo permite la prudencia, los caprichos del azar. Es una reunión de todos los delitos y crímenes comerciales, charlatanismo, fraude, monopolio, acaparamiento, concusión, infidelidad, chantaje, estafa, robo. El gobierno saca a licitación el ferrocarril de París a X ciudad. Varias sociedades se presentan en competencia para obtener esta concesión. En lugar de licitar a la baja, se ponen de acuerdo la víspera de la subasta para no depositar entre todas sino una sola oferta y repartirse al día siguiente las acciones. Obtienen así una concesión de 99 años cuando por una competencia sincera habría podido ser solo de 50. Esto es una coalición, según los términos de la ley, se llama a esto en el mundo honesto, especulación. Según los estudios publicados por los periódicos, el rendimiento de este camino no será menor del 10 al 15%. Las acciones se elevan de inmediato de 500 francos a 1000 francos. Los primeros suscriptores venden y realizan el beneficio. La experiencia demuestra luego que el rendimiento de la vía es solo del 7,5%. Las acciones caen de 1000 a 650, diferencia de 350 francos por acción que se embolsan los fundadores y primeros accionistas. Charlatanismo macairiano, especulación. Después de la Revolución de 1848 se discutió durante mucho tiempo la cancelación de la concesión del ferrocarril de Lyon. La compañía no había podido proporcionar su fianza. Se encontraba en la imposibilidad de ejecutar el contrato y solicitaba la anulación de sus compromisos. Las acciones cayeron a lo más bajo. Gracias a la Asamblea Legislativa que tomó el asunto en sus manos, se redactó un nuevo pliego de condiciones. Se hicieron nuevas convenciones y una ley fue votada por los representantes del país. Al día siguiente del voto las acciones subían en una sola sesión de bolsa 400 francos. Abuso de las influencias, especulación. Desde el 2 de diciembre de 1851 los ferrocarriles ya no se otorgan por licitación, sino por concesión directa. Habiéndose vuelto imposibles las coaliciones entre compañías licitadoras, el genio especulativo se volcó entero hacia la solicitud. Ahora bien, es muy difícil, cualquiera que sea la integridad de los depositarios del poder, que escapen a las redes de los así llamados especuladores. Supongamos que encuentren medio de hacerse apoyar ante el príncipe por los representantes más o menos acreditados de un gobierno amigo. Intriga diplomática, especulación. Una compañía de ferrocarril compra la navegación fluvial de los ríos y canales que podrían hacer a su línea una competencia peligrosa, tanto para el transporte de mercancías como de viajeros. El precio del material es de 10 millones. Ahora bien, no está permitido a todo el mundo ir a Corinto, decía Demóstenes. Un capital de 10 millones no se suscribirá en un día, sobre todo en presencia de la rivalidad de un ferrocarril. La navegación queda aniquilada, el público, despojado de una industria preciosa, es extorsionado. Monopolio, especulación. Una compañía se había formado para la explotación de una industria mineralógica.
No pareciendo los beneficios de la fabricación muy considerables a esta compañía piensa en hacerse comprar con indemnización por el Estado. En consecuencia solicita bajo cuerda, por vías indirectas, la supresión general de su industria bajo pretexto de insalubridad. Poco faltó para que un decreto, pronunciando a la vez la supresión de toda una rama de trabajo y la indemnización de estos agiotistas, no fuera emitido. Si este plan hubiera tenido éxito, la compañía realizaba además de su capital, un beneficio de algunos millones. Hipocresía, filantropía, sacrificio de la fortuna pública, especulación. Un particular a quien su fortuna permite contar por millones, se le ocurre un día comprar todo el cobre a medida de su extracción. Es el amo del mercado y como la industria no puede prescindir del cobre, se ve obligada a pagar de un 25 a un 50% de prima. Acaparamiento, especulación. Una casa de banca hace mejor aún, se hace propietaria de las minas de mercurio, metal indispensable para la explotación de los minerales de oro y de plata. Por esta propiedad inviolable, dicha casa deduce, además del precio normal del mercurio, un derecho del 10% sobre la extracción de los metales preciosos. Alienación del dominio público, especulación. Un judío que estaba aún por ganar sus primeros 100.000 francos funda en una gran ciudad un periódico. En la sección necrológica se le ocurre publicar bajo pretexto de estadística médica, al lado del nombre de cada persona fallecida, el tipo de enfermedad y el modo de tratamiento, con el nombre y la dirección del médico. De inmediato la sabia corporación se apresura a imponer silencio al desafortunado revelador mediante una gran indemnización. Un hombre semejante no podía dejar de convertirse en millonario. Intimidación o chantaje, especulación. Depende de un ministro y de su informe más o menos verídico y favorable, que tal mina sea concedida a una compañía de capitalistas en instancia ante el gobierno. Él sabe que esta concesión, que la ley le obliga a hacer gratuitamente, hará ganar a la compañía solicitante 10 millones. El ministro deja el asunto en suspenso, hasta el día en que un agente de la compañía deposita sobre su chimenea una cartera que contiene 100 billetes de 1.000 francos. Concusión, especulación. Diversas sociedades se forman para la perforación de pozos en una cuenca hullera que se sabe muy rica pero hasta ese momento apenas explotada. Ciertamente, es una riqueza que van a sacar a la luz, un valor inmenso que van a crear. Para asegurar al público el beneficio de una parte de esta riqueza, el gobierno establece ciertos derechos sobre la extracción, tanto en provecho del Estado como en favor de los propietarios de la superficie. Además prohíbe, bajo pena de revocación, la aglomeración, ya sea por venta o por arrendamiento, de las minas. Pero si el arrendamiento y la venta de las concesiones mineras están prohibidos, la asociación no lo está. Una gran compañía carbonera se forma entonces entre las sociedades competidoras para la explotación hereditaria, la venta y el alza del precio de las suyas, y hay tantos intereses respetables, políticos, diplomáticos, judiciales, parlamentarios, comprometidos en la asociación, que el gobierno jamás ha sabido encontrar remedio. Asociación, reunión, participación, acuerdo, concierto o todo lo que se quiera, es decir, arte de eludir la ley, especulación. Otras compañías, que han obtenido concesiones distintas de canales, de ferrocarriles, se entienden, pero esta vez con aprobación del gobierno. No precisamente para mejorar el servicio de transportes o disminuir la tarifa, sino a fin de elevar y mantener los precios. Para mayor seguridad, después de haber fijado el aporte y el ingreso de cada una, se agrupan bajo una administración central y confunden sus intereses. No se ve por qué la legislación antiunitaria de las minas no se aplicaría a los ferrocarriles, ni que gana el público con esta fusión, pero lo que es seguro es que el beneficio de las compañías aumenta. Especulación. Una institución de crédito bajo la forma de una sociedad anónima se establece para la compra y la venta de las acciones industriales. El consejo de administración de esta sociedad, convertidos en los patrones obligados de todas las empresas, se aprovechan de su posición para hacerse ofrecer de todas partes acciones que reciben como simples particulares, a la par o incluso a la baja, y que se recompran luego a sí mismos en su calidad de administradores de la sociedad, en nombre, por cuenta y con los fondos de esta sociedad, a 100, 150, 200 francos de prima. Confusión de atribuciones, infidelidad, especulación. Una compañía se forma con un capital de 60 millones para la construcción de un ferrocarril de una longitud de 120 kilómetros, con todos los gastos de material, estaciones, embarcaderos,
paradas, etc., incluidos. A 500.000 francos por kilómetro, es caro, pero se está al principio de estas empresas gigantescas. El público está embriagado, se arrebatan las acciones, se arroja el dinero por las ventanas. Sin embargo, en lugar de 60 millones, la vía cuesta 96, o sea, por kilómetro, 800.000 francos. Resulta que los fundadores, administradores, directores, gerentes, inspectores y patrocinadores de la compañía son al mismo tiempo por su cuenta contratistas de movimientos de tierras, viaductos, túneles, proveedores de rieles, traviesas y cojinetes, constructores de locomotoras, etc. Los contratos que celebran para estos diversos objetos en nombre de la compañía y en calidad de sus apoderados, los firman como parte contratante con esta misma compañía. Cosa permitida cuando no está expresamente prohibida por el sistema de sociedad anónima. Cúmulo, colusión, especulación. Una sociedad en comandita se anuncia al público bajo el patrocinio más respetable y con los más hermosos informes de ingenieros para la explotación de una mina. Las acciones ganan, en pocas semanas, el 100%, los concesionarios o sus derechohabientes, así como los primeros suscriptores de acciones que han subido, de connivencia con ellos, la empresa, realizan rápidamente, luego. Cuando llegan las excavaciones, se dan cuenta de que la capa está alterada, es inexplotable. Se han equivocado. Negocio nulo. Las acciones valen cero. Devuelvan el dinero, entonces se diría, apoyándose en la ley de 1810 en el sentido común. No, responden los compinches. La explotación de una mina es una empresa aleatoria. La suerte que podía ser para ustedes se ha vuelto contra ustedes, no tienen derecho a quejarse. Mistificación, estafa, macairismo, especulación. El deseo se hace sentir de una comunicación directa y rápida entre la Europa occidental y los puertos opuestos de la América. Una compañía poderosa patrocinada y comanditada por el Estado puede sola ejecutar un servicio semejante. Que el gobierno le garantice una subvención anual de 10 o 12 millones por año y pronto se formará. 10 millones por año. Hay con que dotar a 20.000 jóvenes prometedores. Los puertos del océano y del Mediterráneo, las cámaras de comercio, las municipalidades, los consejos generales, los senadores, los armadores, los ingenieros, los periodistas. Un tercio de la Francia se pone en movimiento para tener parte en el inmenso festín. La solicitud llega de los 4 puntos cardinales al ministerio tanto más desvergonzada cuanto que en el momento mismo en que los solicitantes piden protección para la Marina, predican el libre cambio para todo lo demás. Favoritismo, dilapidación, corrupción, especulación. Tal es, en general, la especulación abusiva, ella se multiplica bajo 1000 formas, se liga al trabajo, al capital y al comercio de los cuales se apropia de lo más claro, lo más neto y lo más hermoso, remeda y deshonra la especulación útil, de la cual los perseguidores generosos y modestos no recogen con demasiada frecuencia por recompensa más que la miseria, mientras que los amantes desvergonzados de la otra, insultando a la moral pública, nadan en los honores y la opulencia. No hay que confundir los abusos de la especulación con sus errores, los primeros, así como acabamos de hacerlo ver, son esencialmente obra del parasitismo y del fraude, justiciables por la policía correccional y los tribunales de lo criminal. Los segundos no son sino los desengaños de una inteligencia emprendedora pero poco ilustrada y desafortunada. Un peluquero a quien inflama el ejemplo de Arbri y que seduce el descubrimiento de Montgolfier se imagina haber resuelto el problema de la dirección de los aeróstatos, lo deja todo para seguir su idea, compromete su mobiliario, hace un llamado a la bolsa de sus amigos, abre suscripciones, lanza anuncios. Gana la confianza de ricos aficionados y obtiene de ellos sumas considerables de las cuales todo el fruto, después de ridículos ensayos, es una demostración nueva de la imposibilidad de la empresa. He ahí un error de especulación. La lista de patentes de invención que el gobierno emite cada año pero sin garantía de su parte no es, en sus 4/5 partes, más que la lista de falsas especulaciones que el genio industrial engendra incesantemente. Pero esta exuberancia de descubrimientos es como el humo que oculta la llama en sus torbellinos. Si bien la mayoría de las veces no aporta más que la ruina a sus autores, es para la sociedad la condición necesaria para el progreso y desde este punto de vista sigue siendo respetable. En 1785 el ministerio francés concluyó con Inglaterra un tratado por el cual las
Alfarerías de ambas procedencias serían introducidas recíprocamente libres de aranceles en los dos países. El ministerio francés había contado para las manufacturas de Sèvres y de Beauvais con una salida inmensa en un país que solo producía alfarería común. Pero la especulación era falsa, mientras que Inglaterra apenas compraba por valor de 100.000 francos de porcelana nos enviaba millones en loza, tierras cocidas. Fue necesario no sin vergüenza rescindir el acuerdo. A fin de asegurar la propiedad de los escritores y editores franceses y poner fin a la falsificación belga, el gobierno de Francia realizó con el gobierno de Bélgica un tratado por el cual la propiedad literaria se garantiza recíprocamente en los dos países. Un buen negocio para los autores y editores de libros nuevos, pero una mala especulación para las librerías belgas si se mantienen los aranceles aduaneros y para las librerías francesas si estos se abolen. Mientras que Francia adquiere un mercado de 3 millones de almas, ofrece a Bélgica el suyo que es de 36 millones. Las condiciones no son iguales. Para dotar al país de canales, el gobierno recurrió al capital privado garantizándoles con un interés del 5% una parte considerable del beneficio neto de las vías navegables durante 99 años. La experiencia demostró luego que hasta la tarifa más baja para el transporte fluvial resulta prohibitiva y que un canal para brindar todos los servicios de los que es capaz, no debe reportar ganancia alguna. Algo de lo que se podrían haber asegurado al discutir el pliego de condiciones. La especulación en lo que respectaba a los accionistas era por lo tanto falsa. Ellos la volvieron abusiva al obstinarse en impedir la reducción de las tarifas y al obligar al poder público a recomprarles complacientemente a un precio muy alto. Sus acciones de disfrute. No nos extenderemos más sobre esta materia. Se ve por estos pocos ejemplos que tanto la condición aleatoria, inseparable de toda especulación seria, proporciona pretextos para la especulación abusiva como los errores de los cuales el primero es involuntario e inocentemente susceptible. Proporcionan excusas y declinatorias para el segundo. Es un mar lleno de escollos, de bajíos, de corrientes y embudos, visitado por trombas marinas, hielos, nieblas, huracanes, e infestado por filibusteros y corsarios. 5. Importancia de la especulación en la economía de las sociedades. Política de la bolsa. Acabamos de ver cómo la acción del trabajo, del crédito y del intercambio está dominada desde lo alto por este cuarto poder de la economía social, la especulación. Pero, del mismo modo que por la división del trabajo y la especialidad de las funciones, todas las operaciones industriales, capitalistas y mercantiles son más o menos dependientes unas de otras y solidarias. Existe igualmente una dependencia y una solidaridad más o menos estrecha entre todos los asuntos especulativos de cualquier naturaleza que sean. Los fondos públicos, por ejemplo, no pueden experimentar alza ni baja sin que los valores industriales cotizados en la bolsa reciban inmediatamente el contragolpe, el cual se propaga luego como un eco en todo el mundo especulador. El banquero de Marsella y de Burdeos, ante las novedades de la bolsa de París, amplía o restringe su crédito. El notario de provincia, el pequeño prestamista, se muestra más reservado o más accesible. El comisionista limita o aumenta sus pedidos. El empresario da más o menos impulso a su fabricación. El ingeniero se ve estimulado o refrenado en la prosecución de sus descubrimientos. El agricultor, el viticultor, el ganadero, aumentan o disminuyen el precio de sus productos. Y si la masa obrera no responde a su vez a cada impulso que recibe mediante una elevación o una reducción proporcional de sus salarios, no por ello deja de sufrir las consecuencias del movimiento pagando todos los costes. En la economía general, aquel que se niega a marchar cuando los demás están en camino, paga por todo el mundo. Así, la producción se divide en 4 facultades solidarias. La facultad capitalista es solidaria de la facultad trabajadora, puesto que, como hemos dicho, el capital no es otra cosa que trabajo acumulado que sirve de materia prima y de instrumento para otro trabajo. La facultad mercantil, transportista o de intercambio es solidaria de las dos anteriores, puesto que no tiene acción sino en la medida en que hay productos que intercambiar y capitales que hacer valer. La facultad especulativa, en fin, depende de las otras 3 tanto como las gobierna, puesto que, por una parte, sus combinaciones abarcan a la vez en su conjunto y en sus detalles el trabajo, el crédito y el comercio, y por la otra, provee a sus necesidades, previene sus riesgos, asegura su equilibrio y les imprime una misma dirección. La economía social puede considerarse llegada a su más alto punto de perfección cuando estas 4 facultades
Son ejercidas simultáneamente y en una proporción igual por todos los productores. Se encuentra en el grado más bajo cuando estas mismas facultades están repartidas entre clases especiales de ciudadanos que forman, por ese hecho, corporaciones distintas o castas. En todo tiempo la constitución política ha sido el reflejo del organismo económico y el destino de los estados. Ha estado regulado en razón de las cualidades y de los defectos de este organismo. En Roma, donde la propiedad rural era el elemento dominante, el gobierno fue encomendado a un senado de labradores, graves pero avaros como todos los campesinos. La república pereció mucho menos por la invasión de la plebe, los jornaleros, que por la exageración misma de la posesión territorial de sus arrendamientos y de sus usuras. En Cartago, el comercio y la industria fueron todopoderosos, las rivalidades mercantiles, la competición de los monopolios que procuraba el gobierno, el furor de las concesiones, de las subvenciones, de las primas y el agiotaje organizado con la protección y participación del poder más que las victorias de los dos Escipiones provocaron la ruina del Estado. En la antigua Egipto, la clase preponderante parece haber sido un cuerpo de sabios que eran casi tanto como sacerdotes, la apropiación del saber, el privilegio de las luces y la enorme distancia que esto creó entre la plebe obrera supersticiosa y el sacerdocio sabio y artista contribuyeron más que todas las invasiones de los bárbaros a aniquilar la sociedad egipcia. La Edad Media distinguió y especializó todas las facultades, e hizo de todo un privilegio de corporación o de casta. Pero pronto el tercer estado, reuniendo en sí todas las facultades productoras, mientras que la nobleza y el clero no conservaban más que la propiedad del suelo. El excedente y la coraza se convirtió en dueño de la sociedad y del Estado y expulsó de sus bienes a las castas rivales. Desde 1789 la mezcolanza, la fusión de las facultades económicas, ha pasado al derecho y hasta cierto punto a los hechos. Todo ciudadano tiene el derecho de ser simultáneamente trabajador, capitalista, empresario, comerciante o comisionista y especulador, y un cierto número lo son en efecto. Sin embargo, la Revolución de 1789 está todavía lejos de haber producido en este aspecto todas sus consecuencias. La fusión apenas ha comenzado. Y las perturbaciones que experimenta desde hace 69 años nuestro estado político son los síntomas de este laborioso alumbramiento. Sea como fuere, como toda facultad, tanto en la sociedad como en el individuo, debe tener su expresión y su órgano, era inevitable que la especulación obtuviera también el suyo, que tuviera su aparato, mi lugar de manifestación, sus fórmulas, su templo. La política tiene sus palacios, la religión sus iglesias, la industria sus manufacturas y sus talleres, el comercio sus puertos, el capital sus bancos. ¿Por qué la especulación habría de permanecer en estado de pura abstracción? La bolsa es el templo de la especulación. La bolsa es el monumento por excelencia de la sociedad moderna. No son solamente el taller, la granja, la tienda, los muelles y los puertos, los almacenes y los despachos, la tierra y el océano los que le están sometidos y le pagan tributo. Ella pasa antes que la escuela, la academia, el teatro, las asambleas políticas, los congresos, antes que el ejército, antes que la justicia, antes que la iglesia misma. Ninguna potencia, ni en la antigüedad ni en los tiempos modernos, puede compararse con la suya. Jamás los templarios, las órdenes de Jerusalén y de Malta, esa milicia de los papas que dominaba a los emperadores y a los reyes, jamás los franciscanos, los dominicos o los jesuitas. Jamás los tribunales bémicos y la francmasonería produjeron efectos más rápidos, más universales, más poderosos. Los Alejandros, los Césares, los Carlomagnos, los Napoleons, en toda su gloria, no eran a su lado más que pigmeos. La imprenta misma, servida por los genios más profundos y más simpáticos, asistida por el vapor, está por debajo de esta potencia soberana que reina, invisible, en la bolsa, y que cada día dicta allí sus oráculos, no siempre equitativos, pero siempre seguros. Es allí donde el filósofo, el economista, el hombre de Estado deben estudiar los resortes ocultos de la civilización, aprender a resolver los secretos de la historia y a prever desde lejos las revoluciones y los cataclismos. Es allí donde los reformadores modernos deberían ir a instruirse y a aprender su oficio de revolucionarios. No se puede decir a qué altura se hubieran elevado estos hombres, qué prodigiosa influencia hubieran ejercido sobre los destinos del globo si, dueños de nuestras flotas, de nuestros capitales, de nuestra industria, de nuestras propiedades, hubiesen tenido la menor chispa del genio especulativo, si hubiesen sido, en la más mínima medida,
Profetas de este Dios que adoran los hombres de la bolsa. Todo el mundo sabe que nuestra primera república cayó bajo el peso de una condena dictada por la bolsa. El 8 de noviembre de 1799, víspera del golpe de Estado llamado 18 de Brumario, el tercio consolidado estaba a 11 francos 30 céntimos, el 21. Estaba a 22 francos. Pero lo que se ha observado mucho menos es que la especulación jamás estuvo enteramente unida a Napoleón. La cotización más elevada de la bolsa durante el periodo imperial fue la del 10 de marzo de 1810, a 88 francos 90 céntimos, es decir, 11 francos 10 céntimos por debajo de la par. El 29 de marzo de 1814, el emperador se debatía en las llanuras de la Champaña y mantenía aún en jaque a la coalición victoriosa. La bolsa acabó con él. El 5% a 45 francos marca su reprobación y provoca su caída. El 31. La proclamación de los aliados es recibida con un alza de 2 francos. París ha capitulado, y el conquistador abatido va a firmar su abdicación en Fontainebleau. En menos de un año, a pesar de la presencia de los ejércitos extranjeros, los fondos públicos habrán recuperado todo lo que habían perdido desde el 10 de marzo de 1810. El 5 de marzo de 1815, se cotizarán a 88 francos. 15 días más tarde, el 20 de marzo, Bonaparte, escapado de la isla de Elba, regresa a las Tullerías. El barómetro bursátil marca 20 francos de baja. ¿Qué potencia se mantendría en pie ante semejante manifestación del pensamiento económico? Ciertamente, no fue la Bolsa de París la que hizo perder la batalla de Waterloo, pero se puede decir que infundió ánimo al enemigo. Fue ella la que le reveló que si el soldado, el obrero y el funcionario estaban con el emperador, el capital, la industria, el comercio, la propiedad, la especulación y la burguesía estaban contra él. ¿Se sabe acaso cuánto pesó en la balanza del destino esa bolsa del 20 de marzo? El 18 de junio, estaba a 53 francos, el 20, a la primera noticia del desastre. Sube a 55, el 22, al extenderse el rumor de que el emperador abdica por segunda vez. Se sitúa en 60. La cotización sigue al gran capitán en sus marchas y contramarchas, para condenarlo si triunfa, para agobiarlo si es derrotado. La especulación no se jacta de patriotismo ni de gloria, no conoce el punto de honor, ni tampoco la piedad. ¿Qué corazón francés no estremece todavía el recuerdo de nuestras heridas de 1815, de las miserias de nuestros soldados y de las insolencias del extranjero? La bolsa obedece a otras consideraciones. Ella piensa que la caída de Bonaparte, comprada incluso al precio de la decadencia nacional, de la ocupación de los coligados, de las vergüenzas de una realeza devota y reaccionaria, vale más, después de todo, para la riqueza pública, para el progreso de las ciencias, de las letras y de las libertades, que la restauración del imperio. Solo se la puede comparar con el antiguo e impasible destino. 20 francos de alza o de baja hacen la legitimidad o la ilegitimidad de los poderes. Determinan su estabilidad o su caída. ¿Qué habría pensado de esto Blaise Pascal? Después de la Revolución de Julio, la opinión del movimiento era que el gobierno de las barricadas debía romper los tratados de 1815, reclamar para Francia la frontera del Rin y apoyar a Polonia en la reivindicación de su nacionalidad. No, dice la bolsa, detestad esos tratados, yo os lo autorizo, pero respetadlos, o me retiro. Contentaos con la frontera que la Santa Alianza os ha asignado y dejad perecer a Polonia, tal es mi gusto, yo lo quiero. Y Luis Felipe, servidor siempre obediente de la bolsa, traiciona la revolución y reina 18 años. Sin embargo, fue engañado el astuto político, el rey de la burguesía capitalista y bursátil, porque no basta con seguir atentamente las oscilaciones de la lista oficial de precios, es necesario saber adivinar su pensamiento secreto. La especulación, por mucho que la toméis por órgano de la opinión pública, no tiene más que 2 palabras para expresar sus juicios, sí o no, es decir, alza o baja. Lo importante es, por tanto, saber a qué pregunta responde la bolsa. Sin esto, corréis el riesgo de ser tomados desprevenidos, como le ocurrió a Luis Felipe. Jamás el alza había sido tan constante ni tan fuerte como durante los últimos años de este reinado. Jamás tampoco la baja de los salarios y la multiplicación de las quiebras, síntomas irrecusables del malestar de la producción, se habían manifestado con mayor energía. De 2.618 quiebras que se habían registrado en 1840, el número se había elevado a 4.762 en 1847.
Era evidente que, en presencia de una situación comercial e industrial tan calamitosa, el alza sostenida de los fondos públicos no podía recibir la misma interpretación. El capital, ahuyentado de la comandita y de la hipoteca, se volcaba hacia el tesoro. Comenzaba esa inmensa migración a la que asistimos hoy en día. Era la única consecuencia que le estaba permitido extraer. Luis Felipe creyó que la burguesía apoyaba su política y se mantuvo firme contra la oposición. Su caída fue el castigo de su error. La República de 1848 fue víctima de un equívoco semejante. Después del decreto del 25 de febrero que garantizaba al pueblo el derecho al trabajo, después de las predicaciones del Luxemburgo y las jornadas del 17 de marzo y del 16 de abril, era evidente que la cuestión estaba planteada entre el capital y el salario. Por consiguiente, habiéndose hecho la revolución contra el primero y en provecho del segundo, todo descalabro de los valores capitalistas podía y debía, hasta el día de una liquidación final, ser considerado como un síntoma feliz para la revolución, y toda alza como un retroceso. El pueblo de París no se equivocó en absoluto. Es señal de que nuestros asuntos van bien, decía, cuando hay baja allá abajo. El gobierno provisional, la comisión ejecutiva y la constituyente fueron de opinión contraria. Desde ese momento, ni la revolución ni la república tuvieron una razón suficiente de existencia. Desaparecieron. Desde que el 10 de diciembre de 1848, y más aún el 2 de diciembre de 1851, dieron a la nación la certidumbre de que el pensamiento revolucionario queda hasta nueva orden desalojado. Y que las antiguas relaciones del capital y del trabajo serán mantenidas sin statu quo. La bolsa ha retomado su significación acostumbrada, la especulación ha vuelto a ser lo que siempre había sido, esencialmente conservadora. Y su influencia sobre el poder ha tomado un nuevo impulso. Su opinión, expresada en francos y céntimos, hace ley y suple el silencio de los periódicos. Corre el rumor de que el gobierno imperial, más audaz que el del rey ciudadano, se propone reivindicar la frontera renana, invadir Bélgica, el ducado de Tréveris, reparar el desastre de Waterloo. ¿E incluso realizar un desembarco en la costa de Inglaterra? Una advertencia es dada al poder por la bolsa, los fondos bajan, los rumores circulan, la inquietud se propaga, hasta que una comunicación del Moniteur, desmintiendo estos rumores absurdos, viene a atestiguar las intenciones pacíficas del gobierno y a tranquilizar los espíritus. Antaño todo se hacía por las mujeres, hoy todo se regula por los intereses. Un rumor extraño circula y propaga la consternación en el mundo privilegiado. La venalidad de los cargos está en peligro. El gobierno, cediendo a quien sabe qué inspiración, va a duplicar el número de los agentes de cambio y cambiar la condición del notariado. La señal de alarma es dada, los fondos bajan, los comentarios no se ahorran, el público, que cree más en la bolsa que en la fortuna de César, se dice que el poder ya no tiene la confianza del país. Se ralentizan las compras y las ventas, se despide a los obreros. La plaza se puebla de una turba amenazante y desocupada. El Moniteur se apresura a desautorizar estas intenciones pérfidas. Acusa la malevolencia de estos rumores calumniosos, inmediatamente la bolsa responde con vítores. 50 céntimos de alza, y el incidente queda terminado. Algunas medidas de policía con motivo de la mala cosecha de 1853 y de las compras de trigo hechas por la administración hacen temer a los especuladores que el gobierno, haciéndose órgano de las desconfianzas populares, ponga trabas a la libertad del comercio de granos. Uno se pregunta si tendría la pretensión, con los fondos del Tesoro y la Marina Militar, de proveer por sí solo al déficit, si estaría en condiciones de transportar y pagar 10 millones de hectolitros de cereales. A menos de eso, todo lo que el gobierno pudiera hacer contra la especulación no serviría sino para desalentar al comercio y comprometer el abastecimiento del país. La bolsa se agita, y pronto unas explicaciones oficiales vienen a calmar las inquietudes de los negociantes y devolver el impulso a las transacciones. El entendimiento se vuelve entonces tan completo, tan cordial entre la especulación y el poder, que servirá de tema a la primera mitad del mensaje imperial. Lo que desde hacía un siglo había pasado al estado de axioma para las personas instruidas, la libre circulación de los granos, expresada por una boca soberana, pudo parecer todavía, al vulgo de 1854, una marca de la sabiduría del gobierno. Pero es sobre todo en la cuestión de Oriente donde el comportamiento de la bolsa nos va a parecer instructivo, y sus notificaciones al Estado, si se nos permite este estilo de alguacil, llenas de interés.
Desde 1840 la cuestión de Oriente dormitaba, y a pesar de las impaciencias de Rusia, la heredera más cercana, tal vez era posible prolongar durante algunos años más esta letargia, por lo demás irremediable, del Imperio Otomano. Un embajador francés, celoso por la gloria de su príncipe, tal vez también impulsado por alguna influencia católica, obtiene de la Puerta, para el emperador Napoleón, un no sabemos qué derecho de protección sobre los santos lugares. Jefe de la ortodoxia griega, el zar despacha inmediatamente a Constantinopla al príncipe Menshikov para protestar por su descontento y exigir compensaciones. La Puerta, en efecto, al darse un nuevo amigo y protector, elevando el conflicto entre las dos iglesias, disminuía a la mitad la influencia de Rusia sobre el Oriente. El sultán se apresura a ofrecer satisfacción, el ruso exige que su nueva posición sea garantizada por tratado. Rechazo de la Puerta, apoyada por el embajador francés, invasión por el ejército ruso de las provincias moldo-valacas, intervención de la flota anglo-francesa. Europa está amenazada por una guerra general. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer la bolsa, último refugio de la opinión, que suple a la vez, por sus variaciones termométricas, a la tribuna y a la prensa? Sigamos sus movimientos. El sentido es más claro en ellos que el de las circulares de M. Drouin de Lewis y de los memorandos de M. de Nisselrode. La cotización más elevada que haya alcanzado la Bolsa de París desde el golpe de Estado es la del 16 de noviembre de 1852, ese día. El 3% cerraba a 85,50 al contado. 86,75 fin de mes, el 4,5% a 106,15 al contado. 107,90 fin de mes. En esta época, se preparaban las elecciones para el imperio. El Moniteur venía de publicar las proclamaciones de los refugiados y el manifiesto de Enrique V. Tales piezas estaban más hechas para unir los intereses al nuevo orden de cosas que para inspirarles el menor pesar. Por lo demás, nada se había escatimado desde hacía un año para infundir a los capitales seguridad y audacia. El imperio, anunciándose con las intenciones más pacíficas, redoblaba el fervor de la especulación. Napoleón III, se decía, no quería reinar sino por y para la renta y el dividendo. Surge la cuestión de Oriente, sin duda la razón de los intereses va a ceder ante la razón de Estado. Desengañaos, como Catilina, empujado a la desesperación, exclamaba en pleno Senado. Incendium meum ruina extinguam, la potencia que reina en la bolsa parece decir a la que manda en las Tullerías. Si tú me quemas, yo te aplasto. Desde el 17 de marzo de 1853, 15 días después de la llegada del príncipe Menshikov a Constantinopla, el 3% ya no estaba más que a 80,80, el 4,5 a 104. El 21, a la noticia de la salida de la flota francesa para la bahía de Besica, baja de 2 francos. Las mismas depresiones se manifiestan ante cada nueva noticia alarmante, seguidas de vigorosas recuperaciones ante cada racha de luz en el horizonte. Así el 3%, que estaba todavía 6 meses después, el 17 de septiembre, a 76,90, caía el 5 de octubre, a consecuencia de publicaciones amenazantes para Austria en los periódicos ingleses, a 72,70. Con una baja de 8 francos 80 céntimos desde la misión del príncipe Menshikov, luego, de repente, ante la recepción de boletines desfavorables para los turcos, los fondos vuelven a subir, y el 12 de diciembre, día en que se conoció en París el desastre de Sinope, el 3% cerraba a 76,10. ¿Cómo, pues? Los capitales franceses, que han aplaudido el golpe de Estado del 2 de diciembre, que han acogido con un alza enorme la nueva del restablecimiento del imperio, se habrían vuelto en menos de un año, como en 1814, partidarios del extranjero. Quien lo creyera desconocería la esencia y el genio del capital. El capital es cosmopolita, no conoce rivalidades de estados, ni odio de religiones o de razas. ¿Qué le importa, por ejemplo, el Santo Sepulcro? Bien poco se preocupa de esa religión. Vosotros le habláis de los cristianos de Oriente. ¿Acaso, pregunta él, no habrían estado protegidos igual de bien e incluso mejor por el emperador de los cosacos que por el de los franceses? Pero observen ustedes que se trata de hacer prevalecer la ortodoxia latina sobre la ortodoxia griega. La pieza de 5 francos al igual que la ley es atea, responde el capital. ¿Cómo? ¿Acaso no ven que el protectorado de los rusos significaría para la Sublime Puerta la pérdida de su soberanía? Es asunto de la Puerta.
Todo Estado que no conserva la suficiente vitalidad para subsistir sin protección merece su suerte. Esta máxima es la de aquel país que mejor conoce el gobierno de los intereses, Inglaterra. ¿Pero el equilibrio europeo? Que Francia, Inglaterra y tutti quanti, todos los demás, se unan a Rusia entonces y tomen su parte del cadáver. Dos o más cantidades aumentadas en una cantidad igual conservan entre sí la misma relación que antes. Eso es pura contabilidad. ¿Por qué no aceptar las propuestas de Nicolás? Asesinato, expoliación. ¿Dónde quedaría la gloria de Francia? No lo comprendo a usted, responde el capital. Todas estas consideraciones de iglesias, de equilibrio europeo y de protección de los débiles contra los fuertes se encuentran en efecto por debajo y, fuera de la esfera de las ideas bursátiles, el espíritu mercantil no se rebajará hasta ellas. En todas las cosas no posee sino dos elementos de apreciación de los cuales jamás se aparta: el riesgo corrido y la utilidad del resultado. ¿Qué arriesgamos, se dice a sí mismo, en una guerra contra Rusia? Es que esta guerra por sí misma ya tan temible se generalice y se vuelva revolucionaria. ¿Revolucionaria? Esta palabra lo dice todo. ¿Qué ventaja por el contrario podremos esperar del éxito tras un consumo tan grande de hombres y de dinero? El propio Napoleón III lo ha dicho, es para él una cuestión de entera devoción. En retorno por su intervención victoriosa en el diferendo turco-ruso, Francia no pide a Europa sino el honor de haber servido. Por una parte entonces hay un riesgo enorme de revolución, la bancarrota inminente y la renta por los suelos. Por la otra, sacrificios en pura pérdida, destrucción improductiva de capitales, ralentización del tráfico y pérdidas en todos los aspectos. Evidentemente el negocio es detestable. Y ahora, ¿no es acaso la bolsa todopoderosa en Londres, París, Viena, Hamburgo, Frankfurt y Ámsterdam la que tras la invasión de las provincias danubianas obligó a los ministros de Francia y de Inglaterra a declarar que esta invasión no sería considerada como casus belli? ¿No es ella también la que tras la entrada de las flotas en el Mar Negro quiso que esta manifestación fuera presentada como un acto de protección hacia Turquía y de ningún modo como un hecho de hostilidad hacia los rusos? Que la puerta ceda pues, que el zar se declare satisfecho y que todo regrese al statu quo. Alza por la paz, 15 céntimos. Pero los votos de los mortales, incluso cuando se elevan desde el santuario de Mahón, son impotentes contra el destino. Una fuerza superior, invisible y desconocida pesa sobre los consejos de Europa, y la bolsa que habla de resignación no puede hacer otra cosa que retroceder. El 13 de diciembre, amenazas del partido turcófilo en Londres, baja de 25 céntimos. El 14 y el 15, artículos del Times hostiles a Rusia, baja de 95 céntimos. El 16, se habla de la retirada de Lord Aberdeen, última esperanza de una solución pacífica, baja de 5 céntimos. El 17, orden al almirante Amelín de entrar en el Mar Negro, baja de 35 céntimos. El 3% permanece en 74,50. Cada probabilidad de conflicto es recibida con una baja desesperada. Cada despacho traído por el transatlántico o el telégrafo que revela un atisbo de paz es saludado por una alza furiosa. La especulación agita a la diplomacia, la cual reacciona sobre la especulación. Más que nunca los hombres de Estado protestan de sus intenciones moderadas. Según se muestren belicosos o pacíficos reciben los aplausos o las imprecaciones de los hombres de negocios. La retirada de Lord Palmerston es recibida con 10 céntimos de alza. El anuncio de un manifiesto guerrero de Napoleón, con 40 céntimos de baja. La bolsa, mejor que el Consejo de Ministros, sabe lo que quiere y hacia dónde va. Sus oscilaciones son más explícitas que todos los protocolos. A sus ojos una riña entre los dos emperadores sería infaliblemente seguida de una conflagración europea. Guerra de religiones, guerra de razas, guerra de estados, guerra revolucionaria. Ahora bien, desde 1848 la bolsa, un instante afecta a la democracia. Se ha vuelto nuevamente absolutista y conservadora. ¿Puede ella permitir a sus jefes, reyes y emperadores, batirse? Los acontecimientos se precipitan. 1854 debuta con una baja de un franco con 25 céntimos. El 3% permanece en 72,20. En vano los periódicos de opinión republicana toman partido por la guerra y alientan con su apoyo desinteresado al gobierno imperial. En vano este último, para infundir valor al capital, ordena un nuevo traslado de revolucionarios a Lambesa. En vano se propaga la noticia de una última conferencia y se alimentan de la esperanza de que el sultán
consentirá en tratar a solas con el zar. El fuego está en el polvorín. Las cabezas se inflaman y la prensa patriótica en Francia y en Inglaterra fulmina contra la ambición de Nicolás. Derrotados en Asia, los turcos obtienen algunas ventajas sobre el Danubio. De oscilación en oscilación el 3% cae el 2 de febrero a 67,50. En este momento una estrella de salvación parece levantarse sobre el mundo capitalista, empresario y propietario. El príncipe Napoleón es enviado a Bruselas, una liga, una nueva santa alianza se proyecta entre Francia, Inglaterra, Austria, Prusia, Bélgica, Turquía y todos los estados que quieran acceder a ella contra el zar. A fin de dar a esta liga una significación inequívoca se la proclama a la vez contra Rusia y contra la revolución. Ni republicana ni cosaca. Tal es la consigna renovada y modificada de aquella de Napoleón en Santa Helena de esta extraña coalición. El termómetro de la bolsa responde al pensamiento de los diplomáticos. En 3 días el 3% sube 2 francos con 10 céntimos situándose en 69,60. Pero, especuladores mal avisados. ¿No ven que al invertir los papeles se arrojan ustedes a un sistema ilógico e imposible? Si el zar se presenta con tanta confianza a la lucha, ¿no es acaso porque se siente el representante de 80 millones de greco-eslavos cuya hostilidad secular llama al fin del imperio turco y para quienes la expulsión de los otomanos es la revolución? Al pronunciarse ustedes así y por un mismo acto contra la democracia y el zarismo no hacen más que unirlos. Cuando el único medio por el contrario de equilibrar la revolución en Oriente sería darle satisfacción en Occidente. Y pretender rechazarla en su doble corriente mediante una santa alianza insostenible es emprender una tarea más loca y más ruda que la de los coligados del 93. La bolsa que hace un momento no quería oír nada de la política de Estado no podría estar más conmovida por la política de progreso y de nacionalidad. Las consideraciones más decisivas y los hechos más aplastantes no producen sobre ella sino un efecto negativo. Se la puede asustar pero no se la convencerá. Ella irá a la baja hasta la extinción del capital, no cambiará de actitud ni de opinión. Aliarse a la revolución sería abrazar a su verdugo. Ella lo sabe, y antes que resolverse a ello se aferra a todos los planes y se resigna a todas las contingencias. Pero, le gritan ustedes, ¿saben lo que cuesta combatir una revolución? He aquí que ya el gobierno pide al banco 60 millones. El encaje desaparece reemplazado por la circulación del tesoro. ¡Ay! Tanto peor, dice la bolsa. Baja de 90 céntimos, 8 de febrero. Pero si abandonan ustedes la revolución teman que el zar haga alianza con ella y que llame a las armas a todos los agitadores de Europa, húngaros, polacos e italianos, como ya acaba de hacer un llamamiento a los griegos, a los montenegrinos, a los bosnios y a los de Bulgaria, Serbia y Herzegovina. Eso sería una gran desgracia, responde la bolsa. Baja de 2 francos. El 3% está en 66,20 de febrero. Pero esta alianza de Prusia y de Austria con la que ustedes cuentan desde hace 8 días es cualquier cosa menos segura. Si la burguesía alemana es hostil a la revolución y a los rusos, la Confederación Germánica no tiene mayor deseo de servir a los intereses ingleses. Su política le ordena la neutralidad. Mucho lo temo. Baja de 1 franco con 40 céntimos, del 1 al 3 de marzo. Pero estos cristianos de la Iglesia griega a favor de los cuales se toman ustedes tantas molestias se burlan de su diplomacia. Todo lo que quieren, como Manin, es que los turcos sus opresores se vayan. Es muy lamentable. Estancamiento absoluto de los negocios, suspensión de pagos y empréstito de 250 millones, del 4 al 14 de marzo. 60 millones tomados del banco más 250 millones vertidos o por verter por los 98.000 suscriptores del empréstito suman ya 310 millones efectivos lo que les cuesta la cuestión de Oriente. Añadan la suspensión general de los negocios, la no producción y la depreciación. Es 1 millar de millones devorado y todavía no han quemado ustedes ni una mecha. Es desesperante. Baja de 4 francos con 20 céntimos, del 14 al 31. 3 de abril. Los rusos han cruzado el Danubio por 3 puntos diferentes. Ocupan toda la región entre el Danubio y el Mar Negro. Toma Denfin, Isaccea, Babadak, Roba, Constanza, marcha sobre Varna. Ataques furiosos del ejército ruso contra Calafat, 3 reductos tomados por asalto. Al mismo tiempo, Rusia quema sus fuertes en la costa de Asia, obstruye las bocas del Danubio, llena de arena los pasos en el Golfo de Finlandia.
Hace retroceder al interior a la población de sus ciudades costeras y se prepara para una lucha a muerte. No es un cuerpo de 60.000 hombres lo que se necesita para reducirla, es un ejército de 500.000. En Londres, Lord Aberdeen rinde homenaje a la buena fe de Nicolás, a la lealtad del memorándum de 1844, en Berlín, el señor de Vincke, orador del ala izquierda, opuesto a la alianza rusa, declara al zar el primero entre sus pares. El Times, para consolar a la bolsa, calcula que la guerra de Oriente podrá costarle a Inglaterra 10 millones de libras esterlinas, 250 millones de francos, por año, no más. Los señores Britt y Cobden acusan a los ministros. «Dios mío», exclama la bolsa, ¿qué iba a hacer en esa maldita galera? Baja de 1,20 francos. El bono del 3% está a 61,70, el de 4,5 a 88,20. En 17 meses, la baja total es de 24 francos sobre el 3%, y de 18 sobre el 4,5. ¿De qué serviría prolongar este comentario? Es visible que los intereses, tal como lo reconstituyó el 2 de diciembre, después de haber forzado al gobierno imperial a declararse a la vez contra el zar y contra la revolución, se sienten comprometidos en una política sin salida. Y que su deseo secreto es terminar con esto lo antes posible mediante el sacrificio del Imperio Otomano y un concordato amistoso entre las potencias protectoras, Rusia, Austria, Prusia, Francia e Inglaterra. Ya el gobierno inglés por ministerio de su embajador ha hecho saber a la puerta que debía optar entre el abandono de los principios erróneos del Corán y la retirada de sus poderosos aliados, el suicidio o la muerte. Que Paskewitz se deprisa pues en acabar con el ejército turco mientras los anglo-franceses ocupan Constantinopla. Entonces ya no quedará más que negociar y la bolsa subirá 10 francos, del 3 de abril al 1 de junio. Una vez más el hecho consumado habrá cortado el nudo gordiano de la política. La Turquía aniquilada por los estragos de sus enemigos, las exigencias de sus aliados, la insurrección de sus súbditos y el miedo a los revolucionarios. Se procederá al reparto, y todos juntos el zar Nicolás, los emperadores Fernando y Napoleón, el rey Federico Guillermo y la graciosa Victoria habrán salvado por inspiración de la bolsa, la civilización occidental y el equilibrio europeo. Tal era, osamos decirlo en 1855, el voto secreto de la bolsa. Voto perfectamente calculado si bien dejaba mucho que desear desde el punto de vista de la humanidad y del derecho. La fortuna ha decidido de otro modo. El ejército ruso devorado por las enfermedades y las fatigas no ha podido mellar el Imperio Otomano y nuestros soldados han tomado la mitad de Sebastopol. La fuerza ha obligado pues a las potencias beligerantes a recuperar el aliento. Pero la paz de París no resuelve nada, no es sino una suspensión de armas. A pesar de todas las excitaciones la bolsa que ve más lejos que los hombres de Estado no se ha recuperado. El 3% está hoy, 10 de noviembre de 1856, en 66. 4. Moralización de la bolsa. Por la naturaleza misma de las cosas, la especulación es lo más espontáneo, incoercible y refractario a la apropiación y al privilegio, lo más indomable al poder, en una palabra, lo más libre. Infinita en sus medios como el tiempo y el espacio, ofreciendo a todos sus tesoros y sus mirajes. Un mundo trascendente que el ordenador soberano entregó a las investigaciones de los mortales tradidit, disputationibus eorum. Más de una vez el poder, bajo pretexto de moralidad pública, intentó extender sobre ellas su mano reglamentaria, y ella siempre lo convenció de ineptitud e impotencia. Que se amordace a la prensa, que se tase a las librerías, que se vigile el correo o que el Estado explote la telegrafía, la especulación, por la anarquía que le es esencial, escapa a todas las constituciones gubernamentales y policiales. Intentar colocar una pantalla sobre este último e infalible intermediario de la opinión sería como querer gobernar en las tinieblas de Egipto, tinieblas tan espesas, según los rabinos, que apagaban las linternas y las velas. ¿Cómo prohibir, por ejemplo, los mercados a término? Para defender los mercados a término habría que detener las oscilaciones de la oferta y la demanda, es decir, garantizar al mismo tiempo al comercio la producción, la calidad, la colocación y la invariabilidad del precio de las cosas. Habría que anular todas las condiciones aleatorias de la producción, de la circulación y del consumo de las riquezas, en una palabra, suprimir todas las causas que estimulan el espíritu de empresa, lo cual es algo imposible y contradictorio. El abuso está entonces indisolublemente ligado al principio, a tal punto que para alcanzar el abuso por cualquier vía de prevención, coerción, represión, interdicción o excepción,
se violenta el principio. Para curarse de la enfermedad uno se mata. Para una sociedad y para un gobierno solo existe una manera de poner fin a los abusos de la especulación bursátil. En primer lugar, para los fondos públicos y generalmente para toda inversión de capitales, consiste en organizar la amortización de las deudas, lo que implica otra organización del crédito. En segundo lugar, en hacer que esta amortización sea fácil mediante la reducción indefinida del interés. Por último, en hacer de la amortización, como antes lo fue del interés, la condición sine qua non de todo empréstito, tanto privado como público. Para los ferrocarriles, los canales, las minas, los seguros, la banca, etc., consiste en liquidar las sociedades existentes y reemplazar la comandita de los capitalistas por la mutualidad, de las industrias y la asociación de los trabajadores. Para los asuntos de comercio y de cambio, consiste en abolir el monopolio de las oficinas y todos los privilegios de los intermediarios, oponiendo a los esfuerzos del agiotaje la garantía poderosa de establecimientos especiales que funcionen por cuenta de las comunas y del país. Por este medio, se crearía un vasto sistema de publicidad, de balance y de control que desbarataría todas las astucias de la especulación improductiva. Sin embargo, esta feliz revolución no parece estar madura todavía. La opinión, al menos la de los intereses que podrían hablar, no la reclama en absoluto. En cuanto a los intereses que no hablan, además de que su silencio se interpreta en el sentido de los primeros, quien no sabe que todo lo que pudiéramos decir en su favor sería acusado de utopía y de tendencia revolucionaria, y como tal se consideraría nulo y sin valor. No obstante, si bien hoy no hay motivos para esperar que el gobierno tome la iniciativa de esta reforma ni que el país emita al respecto un simple deseo, puede suceder que el exceso del mal traiga el remedio y que, como todas las instituciones envejecidas, la especulación se purgue por la exageración misma y por la corrupción de su idea. La institución de las bolsas en los centros de comercio y de industria imponía a la burguesía francesa un triple deber, hacia sí misma, hacia las clases trabajadoras y pobres, y hacia el Estado. Hacia sí misma, la burguesía tenía que vigilar el movimiento de los valores mobiliarios e inmobiliarios para impedir la depreciación y mantener el equilibrio. Debía prevenir los fraudes comerciales y las falsificaciones, desenmascarar el charlatanismo, asegurar la libre competencia, combatir el monopolio y conservar o aumentar las fortunas particulares comprometidas en las diversas ramas de la producción. Asimismo, debía alentar a las empresas serias, poner un freno al espíritu de aventura, refrenar la usura, organizar el crédito y estigmatizar y censurar toda especulación de puro agiotaje, así como toda fortuna adquirida por medios que repruebe la delicadeza y que condene un sistema de garantías recíprocas y de transacciones leales. Hacia los trabajadores, le correspondía la iniciativa de todas las medidas generales que pudieran afectar el bienestar y la educación de las masas, la organización del aprendizaje, el sostén, la mejora y el equilibrio de los salarios, las facilidades ofrecidas para el estudio, la policía y garantía de las subsistencias, la disminución de los alquileres, la admisión de los obreros en la participación de los beneficios, la creación de un patrimonio popular y la elevación y ecuación progresiva de todas las clases de ciudadanos. Hacia el Estado, le correspondía procurar, mediante una baja sostenida de los fondos públicos motivada por el desarrollo de una comandita lucrativa, la amortización de la deuda. Debía regir la aduana, el impuesto y la diplomacia, cubrir los empréstitos, impedir la alienación del dominio y poner un freno al favoritismo de las subvenciones, concesiones, otorgamientos de privilegios y de primas, que son la ruina de los gobiernos y el cáncer de las sociedades. Para una burguesía inteligente, generosa y proba, la bolsa habría sido el parlamento del cual emanarían cada día decretos más eficaces que todas las ordenanzas de los ministros y las leyes votadas por 459 representantes. No hay policía, ejército ni tribunales que hubieran podido compararse con esta fuerza de la especulación para el mantenimiento del orden. Bajo un régimen así, el país tendría la posesión absoluta de sí mismo, por lo que la desconfianza se volvería imposible. Hay que confesar que la burguesía está lejos de haber comprendido estas altas y nobles funciones. Presa de una fiebre de especulación agiotista y ávida de concesiones, subvenciones, privilegios, primas y monopolios, consideró la fortuna pública como una presa que le correspondía. Consideró el impuesto como una rama de sus ingresos, los grandes instrumentos del trabajo nacional, como los ferrocarriles, canales y fábricas, como las prendas de su parasitismo, la propiedad,
como un derecho de rapiña, el comercio, la industria y la banca, como formas naturales de explotar al pueblo y de exprimir al país. A fuerza de gratificaciones, anticipaciones, realizaciones, usuras y descuentos, ofrece al mundo el espectáculo de un libertino que, en lugar de hacer valer como buen padre de familia la herencia de sus antepasados mejorando los fondos y, consumiendo solo una parte de la renta, lo devora todo en un usufructo vitalicio. ¿Acaso no es monstruoso, en efecto, ver esta operación tan útil y tan moral cuando se aplica solo a valores mediocres y a cortos vencimientos? ¿El descuento? Convertida en algo general y sistemáticamente aplicado a operaciones cuya importancia se cuenta por centenares de millones y cuya duración es de 50 a 99 años. El gobierno apenas concede una línea de ferrocarril cuando los primeros suscriptores, llevando sus títulos a la bolsa, los venden con una prima y realizan el producto de 20, 30 y 40 años de forma anticipada. Lo cobran como si ya existiera y lo entregan al parasitismo, que se atiborra sin vergüenza a la vista del proletario confundido. Las prodigalidades, las dilapidaciones y las anticipaciones que provocaron la caída de la monarquía en 1789 provocarán, tarde o temprano, la quiebra de la burguesía. Ya la bolsa, a los ojos de un observador atento, manifiesta sus síntomas, y la bolsa nunca engaña. Este oráculo es más seguro que el de Calcas. De estas nuevas e irremediables costumbres que infectan a nuestra burguesía nacieron el disgusto por el trabajo, la incapacidad en los negocios serios, la sobreexcitación de la avaricia, el rebajamiento de las conciencias y esas inspiraciones de cobardía que, desde 1830, fluyen incesantemente desde las clases medias hacia las regiones superiores y caracterizan la política de nuestros deplorables ministerios. Luis Felipe fue el gran procurador de esta política que, por desgracia, no terminó con su reinado. Que la burguesía exalte a este rey y lo canonice, no tiene derecho a acusarlo. Pero Francia le debe la depravación de sus costumbres, el eclipse de su genio, el envilecimiento de su nombre, una evolución republicana sin energía, sin ideas y sin gloria, y tal vez, en un futuro que nadie osaría calificar de lejano, la perspectiva de una revolución social. El antiguo odio que bajo la vieja monarquía se dirigía al contratista de impuestos se generalizó y hoy golpea, como una reprobación, al mundo burgués. El obrero, encerrado en el estrecho círculo de los salarios, adivinó el secreto de tantas opulencias escandalosas. No se dice en absoluto que la patronal, a la que detesta, también tiene sus amarguras, que no todo es robo en la riqueza adquirida por empresas peligrosas, por especulaciones útiles y por una acción leal e inteligente de los capitales, y que, después de todo, la modesta existencia de un obrero hábil, ordenado e irresponsable, vale tanto para la realidad del bienestar como la fortuna más o menos ficticia de un empresario consumido por el aburrimiento y las vigilias. El obrero envuelve en su odio socialista todo lo que supera su condición y se acostumbró, sin justicia pero por culpa de las clases superiores, a mirar a estas como enemigas. La división entre la burguesía y el proletariado, cada día más aparente, es, puede decirse, irrevocable. Ya expusimos sus causas fatales. Son los abusos que acompañan a la producción en sus 4 facultades esenciales, que son el trabajo, el capital, el intercambio y, por encima de todo, la especulación. Al trazar con pluma rápida el papel que el curso del siglo y la necesidad de las cosas imponen a la clase burguesa, indicamos sumariamente también el remedio al cataclismo revolucionario que amenaza con sepultar a Francia. El objeto de este trabajo no nos permite llevar más lejos nuestras investigaciones. Nuestro propósito, al ofrecer al público este compendio de la estadística especulativa, fue servir a los intereses de toda naturaleza que pueden verse comprometidos, sin que ellos lo sospechen, por las fluctuaciones bursátiles. El rentista, que vive de la fe de su inscripción, el accionista, que cuenta con su dividendo, el propietario de tierras, cuyos bienes consisten todos en campos y casas, el comerciante, cuya seguridad reposa en la eventualidad de los beneficios. El padre de familia, que busca para el establecimiento de sus hijos y para la dote de sus hijas la inversión más sólida y productiva. Todos aquellos cuya fortuna está comprometida, ya sea en los fondos públicos, en las empresas industriales o en las propiedades rurales o urbanas, con demasiada frecuencia olvidan que esta fortuna cambia incesantemente, tanto en capital como en intereses, por los movimientos diarios de la bolsa. Todo este mundo, ajeno en su mayoría a la especulación, necesita sin embargo conocer aproximadamente sus objetos, observar sus oscilaciones y prever sus resultados.
Todos, desde el primero hasta el simple jornalero, ganamos o perdemos cada día algo en la bolsa. Para uno es el capital que aumenta de valor o se deprecia, para otro es la renta. Para aquel es el precio de sus mercancías. Para el de más allá es el valor de las materias primas. Y para todos es el precio corriente de los alimentos que sube o baja. Y por consiguiente el salario que disminuye o aumenta. Un manual del especulador debe contener: primero, las leyes que rigen la bolsa y a sus diversos agentes, el sentido general y el detalle de las operaciones, su moralidad, su influencia, las combinaciones de venta y de compra, la época y el modo de las liquidaciones. En una palabra, las formas, rubros y procedimientos de la especulación. Segundo, una reseña clara y completa de los efectos que forman la materia de la especulación, su origen, su garantía, su valor real, es decir, una monografía de cada especie de fondos cotizados en el mercado. Nuestra obra se divide, por lo tanto, en dos partes principales. Primero, formas de la especulación. Segundo, materia de la especulación.